Conectado con nosotros en vivo y en directo Pascal Drouhaud, analista político internacional, para poder conversar sobre lo que está viviendo en estos momentos Francia. Pascal, gracias siempre por estar con nosotros, a pesar de la diferencia horaria. Muy importante poder dialogar contigo de primera mano, conocer qué es lo que ocurre y cómo podría seguir progresando. Vemos que ya es la 9ª convocatoria y la situación cada día se incrementa más. La resistencia social podría poner a tambalear al gobierno de Macron. Gracias, César. Hoy, como bien dijiste, fue un día de manifestaciones y, por cierto, en París, como en unas ciudades, esta noche hubo grupos minoritarios, pero violentos, que han distilado disturbios en París. Ha sido por la zona del Ópera. Las imágenes muestran esa violencia, pero es una violencia de unos grupos que definitivamente tienen, y lo acaba de decir el ministro de Interior, una voluntad: es atacarse al Estado. No es el caso de la mayoría de los que manifiestan, de los sindicatos que expresan un movimiento cívico de oposición a esa reforma de pensiones que bien explicaron y que ha sido considerada como adoptada desde que en estos últimos días la moción de censura contra el gobierno haya caído, no haya funcionado, y ahora pues ese texto está revisado en el Consejo Constitucional, que tiene un mes por hacer conocer su decisión sobre la constitucionalidad del texto. Es decir, que al final del mes de abril será adoptado definitivamente, o habrá que corregir ese texto que está revisando el Consejo Constitucional, es como nuestra Corte Suprema. Ahora, ojo, eso es el movimiento institucional, cuando, por cierto, las movilizaciones por las calles siguen. Ya está llamado martes próximo a un nuevo día de movilización, pero vemos un factor nuevo: es esta violencia de una minoría, pero sí que atacan los símbolos del Estado. Lo hemos visto esta noche, como decía, en París, donde se encendieron, por cierto, las basuras, porque estamos con una huelga de las basuras con más ahora de 9.000 toneladas en las calles de París. Es lo que estamos viendo. Primero. Segundo, símbolos de Estado a través de los edificios. Por ejemplo, en Burdeos se intentó atacar la alcaldía de la ciudad. ¿Y por qué? Porque viene el rey de Gran Bretaña, de Reino Unido, dentro de unos días, y en el principio de la semana próxima estará en Burdeos. Es decir, pues que existe esa violencia, y detrás de esa violencia definitivamente hay una visión. ¿Cuál es? Es derrumbar el Estado. Es decir, que estamos viendo de una crisis política un movimiento para que se vuelva, porque fue también tu pregunta, César, que se vuelva crisis de régimen. No estamos en ninguna crisis de régimen en Francia. Estamos con una crisis política, definitivamente. Unos grupos intentan desbordar los movimientos de manifestaciones, movimientos de expresión cívica de una oposición, y pues ahora estamos en eso. ¿Crisis política? Sí. ¿Crisis de régimen? Para nada. Pascal, ¿cómo calificas tú la reacción por parte del gobierno de Macron, que por encima de lo que está sucediendo en las calles ha salido con declaraciones bastante confrontativas, comparando a estos sectores que tú mencionas incluso con lo que pasó en el Capitolio en los Estados Unidos, que lejos de ayudar más bien aumentan ese nivel de tensión? Sí, sí. No creo que sea comparable justamente con lo que pasó contra el Capitolio o en el principio del mes en Brasilia, porque no están asaltados los edificios, sitios claves simbólicos de la democracia.
en este caso francesa. No, aquí son movimientos que intentan desbordar las manifestaciones. Ahora, el presidente habló ayer. ¿Por qué habló? Habló primero un día antes de las manifestaciones. Segundo, porque es normal que el presidente de la República, cualquier sea, y hoy es Emmanuel Macron, hable, explique por qué hubo esa reforma y redefinió, pues, por lo menos un horizonte hacia dónde vamos. No olvidemos que esa reforma, es cierto, tiene vocación en poner 2 años más para la salida, para que podamos cumplir con una tasa de pensión completa, entonces, a 64 años de vida. Pero en Francia, hoy en día, la edad de jubilación es 62 años. No olvidemos que en Suecia, en España, por ejemplo, es 67 años. Es decir, que estamos de los países europeos en el cual la edad de salida de actividad profesional es el más temprano. Claro, lo que no pasa olvidemos es que, Pascal, Ajá. muchas veces Sí. los derechos van encaminados de forma progresiva, no regresiva, y ahí es cuando se producen los inconvenientes, cuando ya se adjudican ciertos derechos, ya forman parte del tejido social, y es por eso que se producen las protestas. Pero más allá de eso, Macron se juega el todo por el todo e insiste. Quisiera desde la parte muy general que nos explicaras, ¿están así la amenaza que existe sobre la sostenibilidad en el tiempo del sistema de pensiones si no se hace esta reforma? Pues definitivamente. Definitivamente. En términos muy general, no olvidemos que Francia, como muchos países, pero Francia particularmente, ha tenido un compromiso esos últimos años a raíz de la COVID-19 del Estado completo. Es decir, con la fórmula, cualquier precio que sea, el Estado cubrió los gastos de empresas de los salariados durante este periodo de COVID-19 para que no se pierda el poder de vivir de la gente que no podía físicamente trabajar. Primero. Segundo, es cierto que hoy en día eso es el contexto, estamos a la Unión Europea a las puertas de un conflicto ucraniano que tiene consecuencias económicas en Europa, energética y por la inflación que tenemos y que vemos diariamente en Francia al nivel, por ejemplo, de los productos alimentarios. Y por encima, y eso lo ha dicho muy bien ayer el presidente, no tenemos otras opciones. La opción es financiar un déficit con más déficit, es decir, con el dinero mágico, pero ya no existe el dinero mágico, porque todo el funcionamiento económico, y es la base, el funcionamiento económico a nivel mundial y de Estado está reglamentado, está anotado, y la notación de tu país tiene influencia sobre el costo del dinero que buscas ante los organismos financieros o bancos. Es decir, que todo se financia, todo eso tiene un precio. Y por cierto, nosotros estamos aquí en Francia hoy en día con una deuda importante, 3.000 billones, y mucho dinero. Y por supuesto, pues con déficits dentro de esto, el sistema pensional. Entonces debemos aportar soluciones y definitivamente el Estado, el Poder Ejecutivo, pues consideró que un atrasar a 24 meses la salida de actividad profesional podía salvar el régimen nuestro. ¿Qué es este régimen? Rápidamente, y para concluir, no es un régimen de pensión por capitalización, es un régimen por repartición. ¿Qué significa? Significa que los activos pagan para los que se van, los pensionados. En Francia somos 23 millones de activos sobre una población de 65 millones. Eso es la realidad de las cifras. Es decir, que hay un momento en el cual este dinero mágico no existe.
Claro. Y por supuesto, y en eso lo ha dicho el presidente y concluyó con eso, no, tampoco le da gusto a él, por supuesto, tomar medidas para que se reforme los sistemas, pero reformar es salvarlo. Muy interesante esa precisión para poder entender lo que implica de fondo esta reforma. En lo político, ¿qué es lo que está sucediendo, Pascal? ¿Nos podría reseñar si hay posibilidades constitucionales que desde el Parlamento francés todavía se puedan agotar otras instancias para no permitir que finalmente esta se convierta en una ley de la República? Sí. Bueno, muy rápidamente, eso ya no, ya está. Ya la ruta parlamentaria ya se acabó, se adoptó rechazando esa moción el proyecto de ley, como decía, que ya sigue su rumbo y está examinado a partir de ahora por el Consejo Constitucional, nuestra Corte Suprema, que tiene un mes para rendir su decisión final y de ahí estará promulgada la ley. Es decir, que aquí a nivel institucional las instituciones funcionan. Nuestras instituciones, esta quinta república existe desde 1958, cuando el general de Gaulle volvió al poder como presidente después de un periodo de 1946 hasta 58, durante el cual tuvimos un régimen parlamentario, 18 gobiernos en apenas 12 años de gobierno, una inestabilidad que debilitó a Francia y era para justamente acabar con esa forma de inestabilidad que se instauró un nuevo sistema, nuevas instituciones que privilegian definitivamente la fuerza del poder ejecutivo en un régimen en el cual obviamente la Asamblea y el Senado funcionan y adoptan las leyes. Eso es nuestro sistema, funciona ahora. Lo nuevo, y para usar tu palabra, César, esa percepción política, el factor nuevo es que desde el año pasado en Francia tuvimos la elección presidencial con una reelección de Emmanuel Macron, pero enseguida, en junio, las elecciones legislativas. Y las legislativas esta vez no dieron una mayoría absoluta al presidente. Es una mayoría relativa que obliga al gobierno, que es responsable delante de la Asamblea Nacional, en buscar alianzas, lo que es nuevo en nuestro sistema y que explica esa forma de febrilidad. ¿Por qué? Porque las oposiciones están compuestas por polos de extrema derecha, izquierda. Y obviamente lo vimos con esa moción que no fue adoptada, pero le faltaron 9 votos. Ahí hubo una alianza de los extremos, extrema izquierda, extrema derecha, que se aliaron para derrumbar al gobierno. Es decir, que existe definitivamente unos grupos que quieren derrumbar el Estado, en eso lo ha dicho ahorita el ministro de Interior, es decir, pasar de la crisis política, como hay en cualquier democracia, a una crisis de régimen. Y en eso es una cita extremadamente importante, tanto para el presidente como para todos los políticos responsables. Bien, gracias Pascal, merci beaucoup por esta tarde y la explicación. Merci.